Buenas noches, profesor, ¿todo bien? Buenas Buenas noches, noches, Humberto, Humberto, todo todo bien, bien, gracias a gracias a Dios. Dios. Qué bueno, me alegro, profesor. ¿Vos ¿Vos bien? bien? Sí, todo tranqui, ya recién volví de entreno, estoy cansado, pero bueno, ahí vamos. Me Me alegro. alegro. Mi familia, Déjame, tengo tengo un un eco eco acá. acá. ¿De ¿De dónde dónde Sí, viene? parece que viene? está duplicado el audio, pastor. Sí, Sí, déjame déjame ver ver dónde dónde viene. viene. Eh, Eh, no, ¿Dónde está eso? mm, Mm, Que no, no está. estoy Estoy buscando buscando acá acá ver dónde está la la duplicación. duplicación del audio. Ah, Ah, ya ya sé. sé. Bien, ahora sí, solucionado. Listo, listo, quedó perfecto. Bien, esperamos un minuto más a los demás que entran y vamos a empezar nuestra clase. Quizás ya podemos ir orando y pedir la bendición de Dios mientras los demás van entrando en clase. Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos a Dios por esta noche, por un día más que podemos estar juntos como seminario, Señor, estudiando más de tu palabra, Señor, adquiriendo, Señor, más herramientas, mayor conocimiento para poder servirte mejor, Señor, y conocerte más, oh Dios. Oramos que sea un tiempo de edificación mutua en esa noche, que podamos crecer, oh Dios, en apreciación a la grandeza de tu persona, Señor, de tu ser, de tus atributos, de tus obras, y a la vez, Señor, de ver la perfección y la suficiencia de tu palabra para nuestras vidas, Señor. Guíanos en ese tiempo, habla en nuestros corazones, oh Dios, y capacítanos, oh Dios, para conocerte más, amarte más y servirte mejor, Señor. Pedimos esas cosas agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjeme ver. Bueno, por ahora somos los que estamos acá. Bien, hermanos, voy a compartir la pantalla con ustedes, ¿tá? Y ahí vamos a seguir de donde nos quedamos semana pasada. El gran problema está aquí ahora. Bien. Admitir, compartir. Pantalla, ventana, es esta acá. Bien, se puede ver ahí bien, ¿verdad? Sí, pastor. Perfecto, muchas gracias. Bien, hermanos, estamos en nuestra segunda clase de Teología Sistemática 1. Déjenme dividir acá. Semana pasada hicimos la presentación de curso y si alguien no estuvo presente en la clase anterior, lo puede visualizar en el video de la clase, ¿está bien? Hablamos, por lo tanto, de lo que vamos a estar estudiando en ese curso, ya en la presentación del curso, también hablamos sobre los requisitos del curso, de los deberes, las tareas que deben hacer y los plazos también que tendrán para cumplir. Yo voy a estar mandándoles un modelo para el informe de lectura y también el modelo para el ensayo. También así ustedes lo tendrán para seguir, pero ya deben deben empezar sus lecturas. Algo importante de las lecturas,
yo pongo las páginas acá, pero entienda que esa numeración es del PDF, no de libros, de los libros, ¿está bien? Porque muchas veces la numeración del libro no es igual a la del PDF, ¿tá? El PDF es una copia digitalizada y por lo tanto no siempre coinciden los números, pero guíense cuando abran sus PDFs por el número de página de PDF, ¿está bien? Así no tendrán problemas, ¿tá? Empiecen sus lecturas, si no han empezado, ya pasó una semana, ¿tá? Para presentar el informe de lectura. Luego también hablamos sobre el ensayo, que pueden elegir tanto un tema de bibliología, que es la primera parte del curso, cuanto un tema de teontología o teología propia, que será la segunda parte del curso, ¿tá? Lo que están ahí, los títulos y los temas que están ahí en pantalla son sugerencias para ampliarles la visión. Pueden elegir uno de esos si quieren, o pueden buscar el propio tema que se identifique, que entiendan que les gustaría trabajar y desarrollar un ensayo, ¿tá? También los plazos ya empezaron. Sí. ¿Quería decir algo? No. Bien. Entonces el plazo ya está también avanzando, así que ojo, atención, vayan trabajando, ¿está bien? Algunos de ustedes están haciendo 3 cursos, ¿tá? Otros 4, y esto demanda mucho estudio, mucha dedicación de ustedes, además de todas las otras tareas que tienen para hacer en sus hogares, en sus carreras, también, y también la iglesia local. Bien, empezamos hablando semana pasada acerca de la teología como siendo la reina de todas las ciencias. Era una cosmovisión dominante, bien, en el mundo de la Edad Media, durante la Reforma Protestante, donde todas las demás ciencias, todas las demás áreas de estudios eran estudiadas a partir de una cosmovisión cristiana, de las escrituras, y por eso la Biblia fue llamada la madre o la reina de todas las ciencias, y las demás disciplinas, por lo tanto, estaban debajo de la autoridad de las escrituras. Y la teología, por lo tanto, era la más noble, también de todas las disciplinas, de todos los estudios que se hacían, porque ella era, por lo tanto, los lentes, por medio de lo cual nosotros, en el pasado, también en el presente, entendemos e interpretamos todas las cosas. Hablamos, por lo tanto, de la importancia de la teología, que no es solamente para llenarnos la mente, también aunque lo hace, también, pero también es para ayudarnos a lidiar con los desafíos de la teología, de poder tener una fe fundamentada en las escrituras. En un cierto sentido, como lo va a decir el R.C. Sproul en su libro, que lleva el título Todos somos teólogos, la teología es el estudio de Dios. Siempre que nosotros abrimos las escrituras, empezamos a escudriñarla, sacar de ella enseñanzas para nuestras vidas. Estamos haciendo teología. Siempre que abrimos la Biblia para enseñarle a nuestra familia, estamos haciendo teología. Y siempre que lo hacemos en la iglesia, estamos haciendo teología. En un sentido general, todos somos teólogos porque estamos estudiando lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Por eso la teología es el estudio de la doctrina, de las enseñanzas de Dios por medio de su palabra. Hay varias áreas de estudios en la teología.
Nosotros aquí nos vamos a centrar en dos de ellas, ¿está bien? Bibliología y teología propia o teontología, pero tenemos cristología, pneumatología, martirología, escatología y tantas otras más que ya lo vamos a nombrar las 10 áreas de la sistemática. Pero además de la sistemática tenemos también otras áreas de estudios de la teología, pero volviéndonos a la sistemática, el propósito de la sistemática para nosotros es ayudarnos a tener un fundamento bíblico de las doctrinas cristianas. Y nuestra fe no está fundamentada en pensamientos humanos. Nuestra fe no está fundamentada en lo que nos parece a nosotros, sino que ella está fundamentada en lo que Dios nos revela por medio de su palabra. Por eso son doctrinas cristianas. Y una vez que Cristo es el centro de toda la enseñanza, todo converge, todo apunta para Cristo. Y también la sistemática nos ayudará a ver cómo las doctrinas, desde la doctrina de las escrituras hasta la doctrina del fin de los tiempos, eh, nos ayuda a nos ayuda, déjeme dividir acá, a ver cómo una doctrina se relaciona con la otra y cómo hay una lógica consistente entre ellas. ¿Ah? Una buena teología, una teología bíblica o fundamentada en la Biblia, tiene que ser consistente, tiene que ser coherente. No puede haber contradicción. El gran problema de muchas, entre comillas, teologías es que ellas se contradicen y ellas se desarman por no sostenerse de una manera coherente y consistente. Por sistemáticas, cuando hablamos de sistemática, ¿qué queremos decir con eso? Es un método, ¿está bien?, de estudio y por medio del cual nosotros dividimos los tópicos o los temas de la revelación bíblica, ¿tá?, en áreas y las vamos estudiando en todos los libros de la Biblia, cómo este tema figura, cómo este tema es presentado a través de las escrituras. Por ejemplo, el tema de la creación. La creación no está solamente presente en Génesis, aunque es donde encontramos la mayor parte. La escatología no está presente solamente en Apocalipsis, aunque tenemos mayor concentración, pero la teología sistemática nos ayudará, por lo tanto, a hacer este viaje a través de la revelación de las escrituras para ver cómo todos esos temas están reunidos y unidos en todas las escrituras. Y luego nosotros lo que hacemos es encontrar un resumen fiel y coherente de esa doctrina. Y las temáticas, lo hablamos también semana pasada, es un breve repaso para seguir. No se está basado en otra cosa que no sea las escrituras. No es lo que a mí me parece, no es lo que dijo fulano, mengano, beltrano, lo que dice la Biblia. Cuando cualquier hombre habla de doctrina, afirma cualquier dogma doctrinario, tenemos que volver nosotros a las escrituras y confrontarlas con la Biblia. Por eso que la teología es esta tarea de evaluar las doctrinas a la luz de las escrituras, porque la Biblia no va a decir dos o tres cosas, la Biblia va a decir una sola cosa. Cuando encontramos diferentes perspectivas de una doctrina, tenemos nosotros que volvernos a la Biblia y ver cuál es el fundamento, también de esa doctrina y eliminar las que se distancian de ella. Sí, Igor. Una pregunta rápida, pastor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una sistemática que Berkhoff hace y otro teólogo hace?
¿cuál sería la gran diferencia y por qué a veces preferimos uno a otro? Bien, no sé quiénes serían los otros, ¿está bien? Pero si es un otro teólogo reformado, la diferencia que puedas encontrar entre Berkov, ¿está bien? Y un otro, ¿está bien? Bavinck o cualquier otro teólogo reformado, Charles Hodge, lo que sea, ¿está bien? Normalmente, esencialmente, sería en cuanto a los acercamientos históricos, filosóficos, apologéticos. ¿Ah? Algunos van directamente al grano, ¿está bien? Hablar sobre eso, pero algunos amplían y nos dan, ¿está bien? Cómo esta doctrina ha sido estudiada históricamente, cómo esta doctrina ha sido defendida, ¿está bien? Y cómo ha sufrido ataques a lo largo de la historia. Algunos incluso, como Wayne Grudem, ¿está bien? Va a hacer una teología pastoral en la sistemática, ¿tá? Para que no se convierta solamente en una doctrina, ¿está bien? Densa, ¿está bien? De estudio y haya un distanciamiento de cómo esa doctrina es práctica, cómo eso nos ayuda en nuestra vida cristiana. Entonces, ahora, podemos encontrar algunos teologías sistemáticas que se distancian de una perspectiva reformada. Por eso yo decía que algunas teologías son contradicentes, se contradicen, no son coherentes. ¿Está bien? Y es ahí donde el estudio de la teología sistemática, ¿está bien? El teólogo tiene que ver, ¿está bien? Cuando una doctrina se contradice en un sistema de teología sistemática, eso quiere decir que esta sistemática no está bien fundamentada. ¿Tá? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar sistemáticas pentecostales, sistemáticas arminianas, ¿está bien? Y desde una perspectiva reformada, para nosotros esas sistemáticas no se mantienen, no se sostienen. ¿Por qué? Porque se contradicen cuando evaluada a la luz de las escrituras. ¿Está bien? No sé si te contesté, pero es eso. ¿Tá? Entonces, cuando pensamos en diferentes, va a ser diferentes perspectivas de acercamiento del teólogo cuando está tratando del tema. También, además de ser la sistemática ser fundamental de escrituras, ella tiene, por lo tanto, ese trabajo de correlacionar los datos de la escritura, como recién afirmamos, ¿tá? Tratando de darnos el pantallazo completo, ¿está bien? De cómo Dios se ha revelado a nosotros de principio al fin. Y como decía también, algunos teólogos sistemáticos darán, además de la visión bíblica, teológica, elementos de la apologética, ¿tá? De dar mayor fundamento exegético, ¿tá? Usando los idiomas originales y dando otros elementos también que sean necesarios para, desde la perspectiva del teólogo, traer mayor provecho de lo que se está estudiando, de la doctrina que se estudia. Bien, hay varias áreas de la teología. Aquí menciono tres: sistemática, la que vamos a estudiar nosotros, ¿está bien? Que es la sistematización de las doctrinas, las verdades bíblicas. Está la histórica, que es también una rama de la teología que ve cómo históricamente los fundamentos. Ustedes recién, los que estuvieron en la clase pasada, estaban hablando del credo apostólico, estaban hablando de los concilios de Nicea, ¿está bien? Todo eso tiene que ver con historia, todos los temas teológicos que fueron discutidos a través de ese tema. Los que estudiaron el año pasado, estudiaron teología bíblica del Nuevo Testamento y antes teología bíblica del Antiguo Testamento, donde la teología se enfoca mayormente en un libro de la Biblia y ve cómo este tema, como este tópico, está presente en ese libro, ¿tá? Y lo va a tratar de
hacer un trabajo profundo, exegético en ese libro, mostrando cómo el tema está presente en tal libro. Pero no tiene esa preocupación de necesariamente estudiarlo a la luz de otros libros. ¿Está bien? La función de la sistemática, entonces, para nosotros es tomar toda la revelación bíblica de Génesis a Apocalipsis en sus diferentes temas para determinar su armonía, ¿está bien? Y su relación con otras verdades, ¿está bien? La creación, la, la caída, la salvación, la redención y la consumación, cubriendo los 4 temas principales de escrituras, cómo está todo relacionado, ¿tá? Como mencionamos, no es una tarea fácil, ni de poca importancia, por eso estudiar teología es esencial para todo cristiano. Bien, hay muchas razones entonces por que podíamos apuntar de la importancia de estudiar teología sistemática. La primera de ellas es que como cristianos nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios primeramente para nuestro crecimiento. ¿Ah? El crecimiento espiritual viene a través de una mayor comunión con la palabra de Dios. Segundo, para mayor devoción. La consecuencia de un mayor conocimiento, de un mayor crecimiento es mayor devoción. ¿Ah? Cuanto más conocemos a Dios, más mayor será nuestro asombro, nuestro temor, nuestro servicio también a Dios. Por eso también esto nos dará un entendimiento ordenado, coherente acerca de las verdades bíblicas reveladas para nosotros. Una segunda razón por la cual debemos estudiar sistemática y por qué es importante es que la sistemática nos ayuda a entender que solo hay un fundamento de la fe cristiana. Y ese fundamento es la palabra de Dios. Toda doctrina bíblica, toda doctrina tiene que ser bíblica. Toda doctrina tiene que proceder de las escrituras. Es por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, cuya piedra de esquina es Jesucristo. Por lo tanto, todo el fundamento doctrinario tiene que venir de las escrituras. Un segundo beneficio que tenemos de sistemática es que entendemos que Dios es mucho más de lo que nuestra mente puede concebir e imaginar. Llegaremos en teología propia a hablar sobre que Dios es incomprensible en el sentido de que Dios no se puede contener. Dios no puede ser detenido dentro también de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Y la sistemática nos ayudará a mantenernos en los límites de la revelación, pero a la vez de ver, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 33 a 36, profundidad de las riquezas de sabiduría, del conocimiento de Dios, expresando cuán admirables, cuán profundos es la persona de Dios y sus obras. Por eso, las temáticas nos ayudan a ver que Dios trasciende, bien, lo que nosotros podemos abarcar acerca de su persona. A la vez, es consolador para nosotros ver que los propósitos de Dios son eternos. La revelación de las doctrinas nos trae el conocimiento que los propósitos de Dios no fueron un arreglo, no fueron algo que Dios fue acomodando, sino que Dios nos revela lo que Él ya tenía predeterminado, decretado desde antes de la fundación de los tiempos. Por eso los decretos de Dios, pues los propósitos de Dios son eternos y nunca pasan, nunca dejan de ser.
A la vez, su teología sistemática debe ayudarnos a amar más a Dios y amarlo por sobre todas las cosas. Nuestro amor hacia Dios es pequeño, es tímido, porque nuestro conocimiento de Dios y también de nosotros mismos es pequeño. Las temáticas nos ayudará en el sentido de ver quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo debemos amarlo por sobre todas las cosas. El amor a Dios por sobre todas las cosas viene a ser la mayor alegría, la mayor satisfacción del cristiano en esta vida, en la vida que está también por venir. Aún la teología sistemática nos ayuda a comprender que somos más pecadores y depravados de lo que pensamos. Si alguien piensa que es bueno y que es suficiente y que es perfecto, eso es sistemática, nos ayuda a ver nuestra miseria, nuestra necesidad de Dios, y que sin Dios nosotros estaríamos perdidos. Por eso las temáticas nos abren los ojos para comprender también no solamente quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros. Y siguiendo esta lógica de las escrituras, vamos a comprender que ese Dios perfecto y grande, inmenso, manifestó gracia a pecadores como nosotros. Lo que el apóstol Pablo va a decir en el epístola de los Romanos, capítulo 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios manifestó gracia sobre pecadores que otrora estaban bajo condenación. Y por medio de Jesucristo nos dio el don de la vida eterna, nos justificó, librándonos de la ira de Dios, de la condenación eterna. Y llegamos entonces con las temáticas a ver que estos pecadores son reunidos en una iglesia que no comienza con nosotros, una iglesia que ha sido edificada por Dios, por la obra de Jesucristo, y que esos fundamentos son los mismos desde todos los tiempos y lo serán. Los fundamentos de la iglesia jamás cambiarán. Serán lo mismo, porque la palabra de Dios no pasa y nunca deja de ser. Y por eso los valores de Dios no cambian. Y que al ser reunidos en esa iglesia, somos llamados para servir a Dios en diferentes funciones, pero todos somos siervos. Y todos tendremos que rendir cuentas a Dios de la manera como servimos, de lo que hacemos con nuestra vida. Pero entendemos que Dios, siendo Dios tan grande, tan perfecto, tan poderoso, Él quiso en sus planes eternos servirse de nosotros, usarnos a nosotros, para que fuéramos instrumentos en sus manos, y para eso también nos ha dado dones y talentos. Bien, además de saber por qué es importante estudiar teología sistemática, debemos saber cómo debemos estudiar sistemática. Y aquí vemos tres verdades que debemos tener presente al estudiar las escrituras. La primera verdad es que debemos estudiar las escrituras con un espíritu de oración. El estudiar teología no es solamente una actividad académica, es una actividad primeramente espiritual. Estamos estudiando a Dios, estamos estudiando la revelación de Dios, estamos estudiando los propósitos de Dios. Por lo tanto, es un estudio espiritual y para lo tanto estamos ayudando al Espíritu Santo. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Por eso necesitamos de un corazón humilde,
vamos a hablar más adelante, pero que depende, se somete a Dios para no caer en el error. El apóstol Pedro va a decir en su segunda epístola que muchos incautos cayeron en el error porque tuercen la palabra de Dios. Una independencia, una arrogancia teológica conduce al error. Entonces no debemos confiar en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, sino que debemos buscar la iluminación del Espíritu Santo y esta comprensión que procede del propio Dios por medio de su palabra. ¿Ah? Por eso, estudiar sistemática debe ser un ejercicio que es seguido en una vida devocional regular o diaria. Y muchas noten que cosa contradictoria. Muchos entran en un seminario para estudiar teología y terminan como personas secas y áridas, porque no van con un corazón buscando crecer en el conocimiento, en la relación con Dios, como siendo consecuencia de una vida devocional diaria. Cuando uno lleva esta vida de comunión diaria con Dios a través de oración devocional, lectura de la Biblia, llegará a mayor comprensión de quién es Dios y de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Es lo que decía el salmista en el Salmo 109 acerca de su comunión con Dios por medio de la palabra. El salmista dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Noten la dependencia, el sometimiento del salmista hacia Dios para comprender la profundidad de su palabra. También con humildad, como consecuencia de una vida de sometimiento y dependencia, vamos a caminar la dirección correcta, que es un corazón humilde, entendiendo que la oportunidad que tenemos de estudiar las escrituras, de conocer más las doctrinas de la palabra de Dios, es un privilegio que Dios nos da. Pero debemos cuidarnos que no se convierta en una trampa. Muchas personas al estudiar teología se convierten en personas arrogantes, como siendo solamente ellos el dueño de la verdad. Y por lo tanto desconsideran o menosprecian a todos los demás en esa soberbia de demostrar su conocimiento. ¿Ah? Debemos guardar nuestro corazón de toda vanidad, de todo soberbia, orgullo, ¿ah? Entendiendo que nosotros no somos más y no podemos más que ninguno de nuestros hermanos, solo por el hecho que tenemos mayor conocimiento, también porque hemos recibido mayor enseñanza. El verdadero conocimiento de las Escrituras nos lleva a la dirección de la humildad. Grande siervo de Dios, con profundo conocimiento teológico, son personas tremendamente humildes, con quienes nosotros nos sentamos para hablar y somos impresionados por ver que sabe tanto, pero es una persona como nosotros. Y así debe ser con todo estudiante de la palabra de Dios. No somos más y no podemos más por el hecho de que hayamos estudiado las escrituras. ¿tá? No podemos olvidarnos que la soberbia es algo que Dios abomina, que Dios odia. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Y una tercera verdad para tener presente es que el estudio de las doctrinas o la historia sistemática es una oportunidad para nosotros para poder aprender más acerca de la persona de Dios, tal como Él se ha revelado en las Escrituras,
Y ese conocimiento, cuando nosotros empezamos a mirar las escrituras con los ojos de un teólogo, de alguien que quiere conocer y profundizarse, no serán pocos los momentos de asombro. Y no serán pocos los momentos de gozo, de ver la grandeza de nuestro Dios, de ver la perfección de nuestro Dios, de ver la fidelidad de nuestro Dios, de ver cómo ese Dios se relaciona con nosotros, cómo Él nos trata por medio de Jesucristo. Es algo que nos llenará el corazón de gozo y a la vez de adoración. El salmista, una vez más, dice en el capítulo 19, hablando de las escrituras, dice, los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. El apóstol Pablo, el salmista una vez más, dice, den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. El estudio de teología sistemática no significa que nosotros vamos a abarcar y tener un conocimiento teológico que pueda traer satisfacción y respuesta para todas las inquietudes que podamos tener en el corazón. El estudio de sistemática, como cualquier otra área, lo que está aquí se aplica a cualquier otra área de estudio de las escrituras, es limitado. ¿Pero por qué es limitado? Porque la Biblia, en algún momento, se calla, no habla. Es por eso que el propio Dios dice a través de Moisés en el Deuteronomio, las cosas reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Lo que Dios no nos ha revelado, cuando Dios se calla, nosotros también debemos ser cuidadosos en no decir cosas que Dios no habla. Cuando en teología hacemos inferencia de ciertas cosas, debemos ser honestos y decir, esto no es lo que dice Dios, es lo que pienso yo. Y la posibilidad de que yo esté equivocado es grande, ¿bien? Porque es por inferencia, hay silencio en las escrituras. Eso se da mucho en algunas doctrinas donde hay mayor silencio. Escatología es una de las áreas donde las personas se aventuran para decir cosas que Dios no ha hablado, en cuanto al tiempo, en cuanto a forma, en cuanto a simbolismos. Entonces, cuando Dios se calla, también nosotros nos callamos, y esa es una realidad. Nosotros vamos hasta donde la Biblia nos permite. Una segunda limitación que debemos tener presente es que no alcanzaremos un conocimiento abarcador de las escrituras, porque el conocimiento es algo parcial para el teólogo. ¿Se acordarán ustedes cuando los discípulos regresan, estaban volviendo a Emaús? Jesús se presenta entre ellos y le pregunta, ¿de qué viene hablando? Y ellos le preguntan a Jesús, ¿pero no te has dado cuenta de las cosas que han pasado en Jerusalén en los últimos tiempos? Y Jesús les comienza a hablar de las escrituras desde el Antiguo Testamento. Va a decir, ustedes son lentos para entender las verdades de Dios. Y la mente nuestra es limitada para abarcar todo conocimiento. Por eso que un teólogo jamás va a tener la arrogancia de decir, yo sé todas las cosas, un postdoctorado en teología, va a decir con toda la humildad honesta que, bueno, yo todavía tengo que estudiar más sobre ese tema. Todavía hay muchas cosas que yo no conozco y no domino. Y como cualquier otra área de conocimiento, la Biblia es un libro muy amplio. Por eso vamos a envejecer y vamos a ser llevados por el Señor, y no vamos a partir de acá con
un conocimiento exhaustivo de las escrituras. ¿Tá? Una tercer factor de limitación es el lenguaje humano. Las escrituras mismas nos muestran muchas veces las cosas reveladas no se comprendía completamente. Por eso la enseñanza, por eso la explicación es necesaria para que se pueda entender las escrituras, pero no siempre vamos a lograr comunicar todas las cosas en toda su profundidad. ¿Tá? Es por eso que siempre que escuchamos una enseñanza sobre un tema que ya lo hemos estudiado varias veces, ¿qué es lo que nos pasa? Decimos, nunca lo había visto de esa manera, nunca lo había escuchado desde esa perspectiva. ¿Tá? Entonces no logramos abarcar y explicar todas las cosas. Un cuarto factor de limitación es la finitud de la mente humana. Nosotros no somos omniscientes. No tenemos una mente que sea capaz de abarcar todo conocimiento. Somos personas con una mente limitada y por lo tanto vamos a aprender solamente aquello que nos pueda quedar. ¿tá? No es algo que podemos decir, bueno, yo conozco a alguien que sabe todas las cosas y que puede decir todas las cosas. No, es un factor que tenemos que lidiar y sabemos que algunos nosotros tenemos mayor o menor limitación en cuanto a aprender las cosas. Y la falta de discernimiento y crecimiento espiritual. La vida cristiana empezamos todos como niños y todos debemos crecer hacia la estatura de un varón perfecto. Y este crecimiento se da por medio de los dones que Dios ha dado a la iglesia, mayormente el don de pastor y maestro, presente para la enseñanza y edificación de la iglesia, para que todos lleguen a este crecimiento espiritual. Entonces, esto se da de diferente forma entre los creyentes. Es por eso que algunos saben más y otros saben menos. Algunos tienen mayor discernimiento, otros tienen menor discernimiento. Y así va a ser la vida cristiana hasta el final. ¿Cuáles son los temas que estudiamos en sistemática? Entonces, el campo de la sistemática trabaja con 10 áreas mayormente, entre ellas bibliología y teología propia, que nosotros en nuestro seminario lo tratamos como sistemática 1. Luego, antropología bíblica, esa no es antropología secular, es antropología bíblica, la creación del hombre, quién es el hombre, su naturaleza, el propósito de su creación. Angelología y amartiología, y también soteriología. Eso lo hacemos en sistemática 2. En nuestro seminario tratamos de cómo Dios creó el hombre, para qué Dios creó el hombre, cómo el pecado entra en el mundo angelical, luego también cómo el pecado entra en el mundo de los hombres, doctrina del pecado, amartiología, los efectos del pecado sobre la creación, y luego hablamos sobre la doctrina de salvación, cómo Dios en gracia nos provee una salvación perfecta por medio de un Salvador perfecto. En sistemática 3 estudiamos cristología y neumatología, la doctrina de la persona, y la obra del Señor Jesucristo y sus dos naturalezas, también su vida perfecta. Después estudiamos los dones del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre, el Hijo, y cómo el Espíritu Santo concede a la iglesia dones, cómo el Espíritu Santo bautiza al creyente.
todos esos temas estudiamos en sistemática 3. Ya los últimos dos temas no lo tenemos como sistemática 4 en nuestro seminario, sino que lo tenemos como cursos aislados debido a la amplitud de esos temas. Entonces tenemos eclesiología, doctrina de la iglesia, por un lado, y escatología, la doctrina de las últimas cosas de fin del tiempo, por otro lado. ¿Está bien? Entonces, el objetivo de la sistemática es mostrar para nosotros entonces el sentido e importancia de las doctrinas que estudiamos con un fundamento bíblico, explicar las relaciones entre las doctrinas, cómo ellas se complementan, de cómo ellas están unidas unas a las otras, y mostrar el propósito entonces de esa sistematización, demostrar el entendimiento de diferentes doctrinas falsas. Es un propósito de que estudiamos la doctrina verdadera, una perspectiva bíblica, para poder discernir las doctrinas falsas que ya se han levantado a lo largo de la historia de la iglesia. Y también producir nosotros una reflexión teológica que nos ayude a entender que los problemas del mundo moderno, de la iglesia local, también son problemas con los cuales el pueblo de Dios ha lidiado a lo largo de la historia, y ver cómo la teología provee para nosotros estas respuestas y las soluciones que necesitamos para poder comprender los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, y cómo poder agradarlo también por medio de Jesucristo. En resumen, también podemos decir que la sistemática es fundamental para capacitar a los creyentes para que lleven sus vidas en consonancia con la enseñanza de Cristo. Noten que la sistemática no es un tema lejano o ajeno, sino que es el fundamento de la vida cristiana, de cómo ella nos ayuda a vivir vidas cristianas en consonancia con lo que Cristo dijo o enseñó a sus discípulos, y que fueron transmitidas a nosotros, enseñándonos a guardar todas las cosas hasta que Él regrese, y también de cómo debemos desarrollar iglesias que se esfuerzan para llevar adelante la obra que el Señor nos ha confiado en el mundo. Las doctrinas tienen ese propósito de ayudarnos a vivir para la gloria de Dios, a glorificarlo y hacerlo conocido. Vamos aquí, hermanos, entonces a entrar en lo que llamamos de prolegómenos, que sería la introducción a los fundamentos o presupuestos de la teología. Enseguida entraríamos en bibliología, en la doctrina de escrituras, y en la segunda parte en la doctrina de Dios. Prolegómenos que vamos a tratar ahora es lo que llamamos nosotros de los presupuestos de la teología sistemática, en nuestro caso reformada. Entonces hablamos de lo que es prolegómenos y de su naturaleza, los métodos y fuentes, para entonces llegar a bibliología, donde vamos a estar estudiando la revelación, la expedición, la inerrancia, todos los temas que lo vamos a estar enfatizando a la medida que avanzamos en el estudio de la sistemática 1. Por prolegómenos debemos entender esta introducción a la teología sistemática, donde tenemos las cosas que deben decirse en primer momento. ¿Está bien? El prefijo pro en griego significa antes, de ahí viene la palabra prólogo. ¿Está bien? Lo que se dice antes, el sumario. ¿Está bien? La introducción de los temas. Otras palabras, tenemos varias palabras con el prefijo pro,
proyecto, lo que se planifica antes de realizar, pronóstico, también lo que se dice antes que sucede, las diferentes palabras, y en la palabra lego es el verbo decir, por eso es lo que decimos de manera anticipada, antes de entrar propiamente en las doctrinas. Los prolegómenos se usan en diferentes áreas de estudio, ¿ah? Para establecerse los fundamentos o los presupuestos sobre los cuales esta ciencia o esta rama de estudio está fundamentado. Y se constituye, por lo tanto, un estudio preparatorio para entender el tema en una etapa posterior. Bien, entonces miramos cuáles son los presupuestos y luego cuando avanzamos en la doctrina, ya lo sabemos por qué afirmamos las cosas que afirmamos. ¿Está bien? Porque hay un presupuesto científico, bien específico para el tema que estudiamos. Así se aplica a toda ciencia y también a la teología. El propósito de los prolegómenos no es agotar un tema, sino más bien determinar cuáles son los presupuestos básicos sobre los cuales estudiamos, ¿tá? Este tema. En este caso, nosotros la teología. Así los prolegómenos no son exactamente el contenido de la teología o de la cualquier ciencia, pero son los fundamentos, los presupuestos por medio de los cuales nosotros inferimos y afirmamos lo que nosotros estamos estudiando. Y en ese caso, los prolegómenos va a depender, también todo depende de que el teólogo entiende por escritura y lo que la escritura significa para él. Y aquí nosotros dividimos la teología ortodoxa, la teología liberal. Bien, si la Biblia es la palabra de Dios y es normativa y es inerrante y es suficiente, entonces eso es lo que significa para nosotros. Eso va a determinar la manera como nosotros hacemos teología. Si la Biblia no es la palabra de Dios, sino que ya contiene algo de la palabra de Dios, y si las cosas que están allí escritas no son tal como están escritas, bien, el milagro no es milagro, todos esos temas, entonces nuestra relación con la teología también va a ser diferente. Bien, nuestra visión de Dios, nuestra visión de lo que Dios hace va a ser diferente. Por eso, todo depende también de los presupuestos que tiene el teólogo acerca de las escrituras. Eso va a determinar entonces su doctrina. Podemos pensar que hay dos maneras a través de las cuales los hombres hacen teología. Una es desde abajo hacia arriba. Y aquí, por lo tanto, es una teología antropocéntrica. Es el hombre quien comienza a determinar lo que él mira más allá, a bien de sí mismo, acerca de Dios, acerca de la creación de Dios, acerca del mundo, acerca del universo. Por lo tanto, es una perspectiva de abajo y que va a ser distante de lo que Dios ha revelado, porque el hombre en su estado de caída y con una mente corrompida por el pecado no podrá, a bien decir, determinar quién es Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios hace. ¿Ah? Es por eso que nosotros entendemos que la teología es un estudio de lo que Dios ha revelado desde arriba hacia abajo. ¿Ah? Es el propio Dios quien se autorrevela, es el propio Dios quien describe a nosotros lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Él, acerca de sus obras
Es el propio Dios quien revela cómo nosotros debemos vivir. Cambia completamente la perspectiva. ¿Bien? Es una perspectiva teocéntrica. La anterior, antropocéntrica. El hombre, en cierto sentido, el hombre se coloca en la silla de Dios, ¿tá? Porque Él es el punto de partida. En ese lado izquierdo, la teología desde abajo hacia arriba. En la teología de arriba abajo, el hombre se somete al Dios, creador de todas las cosas, el Señor soberano del universo. Y entiende que de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Nada comienza con nosotros, todo comienza con Dios. Y todo está conducido por Dios y para Dios. Bien, Profesor, sí, eso se puede, o sea, puedo utilizar el ejemplo eso de abajo para arriba con los católicos que utilizan la tradición. también. Porque hace unos días yo vi un video que ellos hablaban, o sea, era un video de un católico atacando justo la Sagrada Escritura, hablando de la tradición. Entonces, Ajá. yo no sé mucho cómo es, cómo funciona, cómo utilizan la tradición y la escritura, pero no sé si sería un ejemplo para utilizar. O sea, todo todo sistema que comienza, está bien, fundamentado en lo que dice el hombre, está bien, es una teología antropocéntrica. Ahí puede ser, está bien, las sectas, el catolicismo es una de las sectas pseudo-cristiana, que nosotros estudiamos en sectas y herejías, pero entran todos los demás, ¿está bien? Todos los demás ismos, ¿está bien? El politeísmo, el ateísmo, ¿tá? Todos los demás, el posmodernismo, todos los ismos que encontramos, es el hombre quien determina lo que él piensa, lo que él cree acerca de Dios y acerca de las cosas concernientes a la vida, si Dios existe o no existe, lo que Dios hace, lo que Dios nos hace, ¿tá? El punto de partida es el hombre. Mientras que la teología bíblica, fundamental en las escrituras, es un sometimiento total a las escrituras y lo que Dios dice acerca de ella. Por eso nuestro presupuesto también va a comenzar acá. ¿Está bien? Las temáticas, espera que hay alguien para entrar acá. Las temáticas se refiere entonces, el prolegómeno, perdón, se refiere en las temáticas de estudios de los asuntos preliminares donde nosotros determinamos el punto de partida. Establecemos bien cómo nosotros hacemos teología y por eso esto va a determinar cómo adquirimos conocimiento y cómo llegamos a la verdad. Por eso volvemos acá. Bien, eso es lo que queremos establecer como punto de partida antes de entrar y hablar de teología. ¿Ah? El sistema teológico a la tradición que va a determinar el estudio y las fuentes autorizadas para hacerlo. ¿Tá? Entonces nosotros como cristianos ortodoxos, en el sentido de tener una doctrina, la palabra ortodoxa es decir, la doctrina recta, ¿tá? Y no piensen en la palabra ortodoxa como extremistas, sino en el sentido literal la palabra, orto, de ortodontía, por ejemplo, ortodoxia, algo recto, ¿también? Doxa es la palabra para doctrina, la doctrina recta, bíblica. Entonces, presupuesto número 1. Y vamos a terminar con los presupuestos hoy. Dios, el primer presupuesto que queremos tener como punto de partida es que Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado a sí mismo. ¿De qué forma? Y vamos a entrar más adelante en dos formas, mayormente en la creación y de manera específica
por medio de los escritos de los profetas, los apóstoles, lo que llamamos nosotros la Biblia. Son dos formas de revelación de Dios. Vamos a hablar, siendo que la primera, la revelación por la naturaleza, ella no es suficiente para llevarnos a Dios. Y por eso que la Biblia fue entregada a nosotros y fue anunciado que proclamemos el Evangelio a todo el mundo. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso es necesaria la revelación especial que apunta para Cristo. ¿Se acuerdan? El autor de Hebreos dice, habiendo Dios hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por medio de Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada y Él es el centro de toda revelación. Por eso la importancia de las escrituras para nosotros. Dios, cuando decimos que Dios se ha revelado, vamos ya hacemos una afirmación, es un presupuesto que lo vamos a repetir en teología. Dios existe. Para que Él se revele, es necesario que Él exista. Por eso nosotros partimos del principio también, una vez que Dios se ha revelado, porque Él existe y al existir, Él, por lo tanto, es el que nos da el conocimiento acerca de Él y de sus obras. Por lo tanto, la fuente de toda teología es la revelación de Dios, ¿tá? En manera específica en su palabra. También, con eso también asumimos que la Biblia es la verdad absoluta. Y por eso ella tiene que hablar. Por eso avanzamos un paso más. Decimos que esa es nuestra única regla de fe y práctica, o nuestra única norma de verdad, o como llamaban los reformadores, norma normantis, la norma de las normas. Pastor, Sí. Perdón que interrumpa. Sí. Allí tú dijiste que no fue suficiente la demostración de la existencia de Dios por medio de la creación. Ajá. Pero no fue suficiente porque, como dice el libro de Romanos, el hombre le dio más, idealizó a la creación en vez del creador. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera sido necesaria quizá la palabra. Bien. Porque el hombre hubiera conocido a Dios a través de su creación. Bien, la insuficiencia no está en Dios, está en el hombre por causa de la caída. Claro, pero teniendo la revelación natural, el apóstol Pablo dice que los hombres no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Antes exacto. tomaron la verdad de Dios y la convirtieron en mentira. Claro. Es eso lo que hace todo hombre en el estado de caída. Por eso el problema no es que Dios no sea suficiente. Dios es suficiente. La revelación en sí es como la ley, Daniel. La palabra de Dios dice que la ley no puede llevar al hombre a Dios. Pero no es porque la ley no sea mala. Porque el hombre en su estado de caída no entiende que la ley nos muestra a Cristo. Es necesaria una obra del Espíritu Santo, tanto para que nosotros veamos que todo lo creado ha sido creado por Dios y que ese Dios debe ser adorado por nosotros y lo debe ser adorado por medio de Jesucristo. Por eso la revelación especial ha sido dada para cumplir ese propósito que la revelación natural o general no logra hacer con el hombre. Pero no logró hacer no porque, como tú decís, sea insuficiente, sino por la propia caída del hombre. Sí, pero aunque ella sea perfecta, la revelación de Dios, el problema no está en la revelación de Dios. Otra vez, ¿Perdón? el problema no está en la revelación de Dios. El problema está que el hombre, al estar muerto espiritualmente y tener los ojos cegados, no va a ver jamás. ¿Está bien? Ahora, la revelación especial, la revelación especial de las Escrituras es este poder de Dios para convertir al hombre.
el apóstol, el apóstol Pablo va a hablar sobre la palabra que es usada por el Espíritu Santo de Dios para nuestro nuevo nacimiento. Jesús lo habló también por medio en su diálogo con Nicodemo, y Santiago dice lo mismo: somos nacidos de la palabra. ¿Está bien? Entonces nadie se salvará por medio de revelación natural. ¿Está bien? Entonces la suficiencia de ella, que estamos diciendo acá, ella no puede producir salvación en el hombre. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, lo entiendo, pero claro, sí, sí, está bien. Iba simplemente a la esencia de por qué el Señor tuvo que impartir su palabra y salvar a la gente por la locura de la predicación. ¿Por Exactamente. qué? Es eso. Porque no glorificaron a Dios a través de la creación. Sí. Es una Y por, consecuencia. Me claro, parece que porque fue una sí, consecuencia el impartir la palabra para que las personas se salvaran. Si sí. el hombre no Pero, hubiera caído, si Adán y Eva no hubieran caído, no hubiera sido necesario, porque si ellos eran salvos, claro, de manera primigenia ellos eran salvos, sí, porque Cristo hablaba con ellos, Dios sí, hablaba con ellos. sí. A eso voy. Sí. O sea, está bien. Estoy un Estamos, poquito, capaz, yendo un poco a la esencia nada más. claro. Cuando nosotros miramos a la revelación completa, tenemos la percepción de toda la historia de la redención. Bien. Pero acá lo que estamos apuntando es mirando a la progresión de la historia, de la redención. Dios nos revela que el hombre no se salvaría por medio de la revelación natural. Sería necesaria la revelación especial. Entonces, es claro que vos estás diciendo algo, está mirando la historia completa, y lo podemos hacer porque tenemos la Biblia completa para nosotros. Bien, entonces ahí está: Dios existe y es Él quien dice entonces a nosotros lo que Él quiere que sepamos acerca de Él y de su obra, de su persona. Un segundo presupuesto que debemos tener en claro es que Dios se revela conforme a su carácter. Y Dios no se contradice. No hay contradicción entre los atributos de Dios. Dios puede ser santo y puede ser un Dios airado con el hombre, sin que haya contradicción. Dios puede aplicar justicia y misericordia sin que haya contradicción en Dios. Entonces Dios se revela conforme su carácter perfecto por medio de las escrituras, a través de su naturaleza. Una revelación que es consistente con su ser, no cambia ni se contradice. En esta revelación de Dios, asumimos también que Dios creó el universo, el cosmos, de manera ordenada, porque es un reflejo de su carácter. ¿Está bien? Toda la creación de Dios perfecta, es lo que Daniel estaba apuntando. ¿Está bien? Al principio, cuando Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Está bien? La perfección de la creación de Dios, que tiene que ver con su carácter. Y todo refleja, ¿está bien? Todo lo que Dios hace refleja su orden, su propósito. Noten que la creación viene primer día, segundo día, tercer día, ¿está bien? Hasta el sexto día, revelándonos que Dios es un Dios de orden y de propósito. También algo que asumimos es que Dios se revela porque Dios quiere ser conocido. Por eso Dios habla con nosotros, para que nosotros podamos conocerle a Él, entender lo que Él quiere que sepamos acerca de su persona, de su obra, de su voluntad. Toda esa información se encuentra en las Escrituras, en la palabra de Dios antiguo y Nuevo Testamento. Y ahí encontramos la historia de la creación, la historia de la caída, la historia de la redención, la historia de la consumación de todas las cosas,
Todo en perfecta unidad, reflejando el carácter de Dios, de manera que no hay confusión, no hay incoherencia, no hay inconsistencia en Dios, en su revelación. Por eso entendemos, cuando Dios habla, cada detalle que Él nos habla tiene impacto sobre todos los demás. Todo está unido, todo está perfectamente vinculado una cosa a la otra. Y la tarea de la teología es ver cómo esas piezas se unen de manera orgánica, significativa y consistente. Ahí ya estaba hablando del tercer punto acá. Entonces, la unidad de la palabra de Dios, Dios habló a nosotros, se reveló a nosotros por medio de muchos autores a lo largo de los siglos, y hablando de diversos temas en las escrituras, pero con coherencia, con unidad, con consistencia, todo centrado en Dios. Y la consistencia en la revelación está relacionada una vez más al carácter de Dios, a su eternidad, a su inmutabilidad. Él es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Cada verdad bíblica está relacionada, conectada a las demás, y la teología sistemática, por lo tanto, busca ver, conocer esas verdades y ver cómo ellas están relacionadas en plena armonía con todo el mensaje bíblico. Hasta acá vamos a ir hoy, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer acá, hasta acá. Ya la clase que viene entraremos directamente en bibliología. ¿Quedó claro para ustedes el presupuesto? Entonces, cuando nosotros pasemos a hablar de bibliología, ya asumimos que la Biblia es la palabra de Dios y es la manera como Dios se ha revelado para nosotros, y vamos a hablar que es la autoridad, la norma, todo eso vamos a afirmar cuando empecemos. Y luego, en la segunda parte del curso, vamos a afirmar una verdad que procede de las Escrituras, que Dios existe. Por eso Él se ha revelado a nosotros. Dios existe en la eternidad. Cuando la Biblia dirá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya está afirmando que Dios existía antes del principio. Pero vamos a llegar ahí más adelante. Pero estamos ahí, los presupuestos nuestros parten de la autorrevelación de Dios, de las Escrituras. No es algo que lo inventamos, no es algo que lo deducimos nosotros de observar el mundo o las cosas alrededor de nosotros. Todo conocimiento procede de Dios mismo, a través de su palabra. ¿Algún comentario? Sí, pastor. Sí, adelante. No, solamente quería comentar esto de lo que decía el hermano al principio, ¿verdad? De, de tener la teología que sea Diferentes teologías temáticas. bíblica, ¿no? Sí. Ajá. Y en la concordancia de los asuntos, porque me viene a la mente lo de la glosolalia, por ejemplo, ¿no? O Ajá. acá el bautismo del Espíritu Santo, que hablan los pentecostales. Ajá. Y de repente mirando en completamente la Biblia, no habla como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo en sí. Entonces, digo, se transforma en una teología de Del esta hombre, rama, de la de esta experiencia. rama, ¿eh? Es una teología de la experiencia del hombre, y no una Claro, teología fundamental de las y, Escrituras. y no se sostiene bíblicamente. Entonces, digo, de alguna Sí, manera también podemos estar engañados si no seguimos estudiando y profundizando. exactamente. Eso mismo. Eso.
Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Bien, yo le mandé el material que vamos a estar estudiando para bibliología y estoy terminando de revisar teología propia. Hay muchas cosas y veremos cómo lo haremos también por el tema de tiempo. ¿Tá? Posiblemente vamos a volar bastante en esta primera parte para poder cubrir todos los temas que tenemos en la segunda parte también. ¿Tá? Entonces, ánimo, participen, vayan leyendo, que eso les va a ayudar a ustedes a estar más preparados para las clases. Así que oramos, vamos a orar y colocarnos delante de Dios, dándole gracias porque nuestra fe no está fundamentada en nosotros mismos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, sino en lo que Él mismo nos ha revelado por medio de su palabra eterna, que refleja este Dios eterno y perfecto al cual nosotros creemos y servimos. Bien, Daniel, ore por nosotros entonces, por favor. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar escudriñando, Señor, tu palabra, Señor, y sabiendo más de ti, Señor, aprendiendo más de ti, conociéndote más, Señor. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza impartida por tu Hijo, Señor, el pastor Mauricio. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los compañeros, Señor, que juntos, Señor, y cada uno aportando de uno, Señor, podemos también completar, Señor, y seguir creciendo, Señor, en tu conocimiento, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por el seminario. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cada vez más, Señor, pueda estar creciendo para que nosotros, los estudiantes, también podamos seguir aprendiendo, Señor, lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buen descanso. Nos vemos mañana con los que siguen. Amén. Un abrazo. Bendiciones, hermanos. Amén. Buenas Nos noches. vemos, pastor. Chao, nos Bendiciones. vemos. Bendiciones. Chau, chau. Chao.